Bienvenidos a tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Con Sentido Insular es un programa que llega al sentimiento de esa gente que está con nosotros, que vive con nosotros, unos de aquí, otros de otros lados, pero están con nosotros. Por eso conocerlos más, llegar hasta esa raíz, hasta esa identidad, es el propósito que nos mueve. De esa gente que aporta a nuestra identidad, aporta a nuestro desarrollo. Por eso está con nosotros hoy un personaje muy amigo mío, o sea, y muy apreciado acá desde nuestra identidad. Se trata de Emmanuel Miguel Jiménez González. Bienvenido, Emmanuel. Muchísimas gracias, Bernie. Gracias por este espacio. No solamente por la invitación a mi persona, sino por la labor de la difusión siempre de nuestra identidad. Emmanuel es un periodista, podemos hablar de esos investigadores así natos que sin mucha bulla siempre están escarbando por allí, y que porque eso son cuestiones que se llevan en la sangre, se llevan en el ADN, ¿no? Y lo más bonito es cuando uno tiene un arraigo especial por su pueblo, porque uno nació allí, uno corrió allí, ¿verdad? Así es. ¿Dónde naciste tú, no? Bueno, yo soy del Pilar Los Robles. Yo soy pilarense, soy roblero. Yo nací, aunque nací en la ciudad de Por la Mar, en la calle Maneiro, pero allí estuve nada más el día que nací. Pero en la clínica esa que estaba en la clínica Maneiro, que ya hoy en día no existe. Sí. Sin embargo, soy roblero por los 4 puntos cardinales. Mis 4 abuelos son de Los Robles, mi padre y mi madre son de Los Robles. Y bueno, ese fue el pueblo que sin duda alguna moldeó mi interés por la cultura, por la historia, por la identidad. Fundamentalmente la razón de eso es mi abuela paterna, la mamá de mi papá, Juana Marisela. Nació el día de San Juan, patrón de tu pueblo. Y bueno, a Dios gracias, todavía cuento con la bendición de su presencia y ella... ¿Qué edad tiene ella? Mi abuela tiene 81 años. Qué bueno. A los 12 años empezó a trabajar, vendía leche desde Los Robles a Por la Mar. Eso lo vas a contar tú porque te acuerdas que en el Congreso de Cultura tú pudiste la... Correcto, esa fue mi primera ponencia, mi debut en el Congreso. Y desde muy pequeño ella me contó cómo era ese pilar de su infancia. Y el tuyo, o sea, vamos con el tuyo, ¿no? Porque, ¿qué recuerda ese muchachito Emmanuel, el niño, en qué soñaba, con qué soñaba? O sea, ¿por qué no yo recuerdo las fiestas de octubre, la fiesta de la Virgen del Pilar y de nuestro copatrono San Judas Tadeo. Yo me acuerdo del raspado con colita, más bueno. De los pocicles. Yo llegué a probar los pocicles, venían envueltos en un papel blanco y siempre hago referencia a ellos. Lo vendía un señor vestido de blanco y en una cavita de anime, allí vendía él sus pocicles. Había un pollo también que vendían en la plaza. ¿Y con qué soñaba yo? Con la música. Yo fui estudiante de Musicandi, bajo la mata de mango del maestro Alberto Requena. Él fue el que me introdujo a la música académica. Con él aprendí la teoría y el solfeo. También fui estudiante del pequeño teatro de Los Robles. Allí nacieron mis inquietudes por las artes. También, gracias a mi abuela, que ella se dio cuenta que yo en la casa cantaba, me la pasaba cantando. Y ella habló con el coordinador de cultura de la alcaldía y a los 8 años hice mi debut en la fiesta de Los Robles. Porque estabas cantando, estabas bailando, porque la gente de Los Robles tiene el canto por allí con el papá de Belki, ¿cómo es? Alberto Requena. Con Alberto. Tiene el teatro con José Sala. Así es. Tienen las danzas ahí también con Sonia, y en ese momento también estaba Ángel Millán, Anjito. Con Anjito, en las danzas fue la parte que me faltó incursionar. Sin embargo, colaboré con Anjito en los nacimientos vivientes. Siempre, desde esa edad, desde los 8 años hasta el presente, he participado activamente en la vida cultural de mi pueblo. ¿Tú eres roblero? Sí, señor. Mira, y me encanta el chivo guisado. Muy importante. Y si es robado es mejor. Bueno, así dicen. Si no, tienen un sabor diferente. Emmanuel, un sonido de esa infancia que tú recuerdes. O sea, uno siempre tiene algo por ahí que lo oyes y es como si te diera un clic ahí. Te lo tengo. Además de las campanas, por supuesto, de la iglesia, el sonido creo que se llama potoco. Es un ave que cuando yo iba en las mañanas rumbo al colegio, yo estudié también en la Vito Cedeño de Los Robles, y se escuchaba ese
y eso yo lo tengo grabado como un sonido de mi pueblo. ¿Y un sabor? Un sabor, bueno, el chivo guisado, por supuesto, pero el raspa de colita, me evoca esa fiesta de mi infancia. Y un olor así que tú digas, "Vea, yo voy", ese olor que te va a transportar a donde tú eras. Pues. El olor a orégano del Cerro de las Cabras, que quedaba cerquitica de mi casa, y una mata que crecía por ahí, una planta que se llamaba Santa María. ¿Cómo no? Sí, Y con eso hacen... hacían guarapos guarapo, sí. y cosas, no recuerdo para qué, pero esos dos olores yo no los olvido. La idiosincrasia roblera es muy particular porque se cuentan tantas cosas, ¿no? Y en estos días hablábamos y yo lo que le tengo preparado por ahí es los robles, el transitar de historia, ¿no? O sea, porque hablamos, tú pasas para empatar, pasas por los robles. Si te vas para la Asunción por este lado, tienes que ir por los robles. Entonces, los robles está ahí ubicado en ese sentimiento. Te criaste allí y tuviste a alguien que te entusiasmara para que quisieras más tu pueblo. O sea, aparte de tu abuela, hubo alguien que dijera, o sea, que tuviera, tengo como una persona que ha sido pilar allí en... Mira, no, y bueno, el maestro Requena, por supuesto que sin ser de los Robles, de hecho, él hizo una canción que es como una autobiografía donde él dice, sintiéndome tan roblero como aquel que aquí nació. Fue otro pilar, pero el núcleo familiar fue muy importante. En mi familia, los Martínez, por el lado de mi abuela, está esa vena artística y cultural. Yo vengo siendo primo de Mayra Martí, una cantante que tuvo gran resonancia en los años 70, 80 a nivel nacional, y el núcleo familiar siempre fue difusor e impulsor de esa identidad y de ese arraigo. Estamos conversando en nuestro programa con Emmanuel Jiménez. Ya regresamos. Y continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Hablando hoy con mi amigo Emmanuel Jiménez y vamos a conocer ese Emmanuel ahora, ya el niño que se está despertando en la identidad roblera, pero ahora viene un poquito más hacia arriba, ya era adolescente. ¿En qué pensaba el Emmanuel adolescente? ¿Qué quería hacer ya? Ya no es el niño que decía, yo quiero tener una bicicleta, ahora ya el proyecto es más adelantado. Sí, correcto. Fíjate, Bernie, yo viví siempre en Los Robles hasta los 12 años y estudié en Pampatar, sin embargo, desde primer grado hasta primer año. ¿En qué escuela es? En el Cristo del Buen Viaje. Y allí eso también me permitió llevar el sentir más allá de las fronteras de mi pueblo, porque indudablemente quise mucho a Pampatar y lo quiero mucho. Mi primer contacto con un cronista fue con Julio Marino Luna, que fue para un trabajo de investigación sobre el Cristo del Buen Viaje, y después, a partir del segundo año, me mudo a la Asunción a estudiar en el Colegio Domingo Sabio, de donde egresé como bachiller, y allí la Asunción fue la incubadora que terminó de catalizar mis dones y esos pininos. Allí descubrí que mi pasión, o reafirmé que mi pasión era comunicar en la radio escolar. Incursioné como locutor estudiantil, como productor de mi propio espacio. Hice también periodismo escolar. Muchos decían que iba a ser político porque quedé como vocero del colegio hasta que me gradué. Y en la Asunción también empecé a trabajar del canto, animando, de la comunicación y de mi voz. De ahí viene ese usuario mío, desde entonces, @EmmanuelVoz. Después yo le saqué esa coletilla WM de muy margariteño, porque bueno, ya era el amor por Los Robles, por Pampatar, por la Asunción, y sin duda alguna se convirtió por el amor por Margarita y por Nueva Esparta. Y allí empecé a hacer mis primeras canciones, me descubrí cantautor,
en el colegio, bajo la mentoría de la profesora Librada Marcán. ¿Y cuál fue la primera canción que compusiste, man? Mira, no me lo vas a creer. Esto surge a raíz de un Via Crucis. Y entonces Librada me asigna la tarea de adaptar o armar las canciones de cada estación. Y en la estación que hablaba de la traición de Judas a nuestro Señor Jesucristo, dije, bueno, pero agarré la canción de Amanda Miguel, Él me mintió, y entonces Él le mintió. Y convertí con esa música, hice mi primera letra. Recuerdo, Señor, tú que estás en los cielos y que eres tan bueno que no quede huella del mal en la tierra. Adapté eso a la liturgia. Y luego, mi primera canción propia, letra y música, fue dedicada a Venezuela, que decía, yo soy de un país de inefable belleza, las más lindas mujeres, majestuosa naturaleza. Ella lo tiene todo, pues así es mi tierra, nieve, río, desierto, selva, playas y cordilleras. Así es mi país, todo un paraíso, de mujer su nombre y de oro sus bravos hijos. Qué bueno, qué bueno. Y ese fue mi primer tema, creo que fue a los 17 años, saliendito del bachillerato. Ya de ahí la musa no se durmió más. Mira, pero ¿tú tocas algún instrumento? No, el instrumento, el que toco ahorita es el corazón, por ahora. Yo participé en el colegio, en el Festival de la Jota y la Malagueña, me regalaron mi primer cuatro, que por cierto fue dedicado a Lucía Sanabria. Y sin embargo, bueno, es una cuenta que tengo todavía pendiente, tengo esa tarea, aprender a tocar nuestro instrumento. Yo de forma empírica hago la música y la letra normalmente. El maestro Requena siempre me decía que para él era muy difícil ponerle a una música una letra. De hecho, él le hizo a su hija un vals, Ana Cecilia, y nunca le puso letra porque primero hizo la música. Y yo tuve la particularidad que yo le adaptaba a las canciones, a las músicas, a las melodías, las letras. Ah, ya. Bueno, porque sabes que yo le decía a Rocky, a mí me han grabado muchas, ¿no? Yo he hecho... Sí, correcto. Pero entonces yo decía, yo no sé música nada. O sea, yo soy, a pesar de que he estado entre cuatro, todo lo demás, pero yo soy sordo. Y entonces yo le decía, entonces, ¿cómo es? Porque un compositor es letra y música, ¿no? Sí, correcto. Entonces el que escribe la letra, entonces el Rocky me dijo, serás letrista. El letrista. Entonces, pero es importante, ¿no? Porque esa música tiene mucho de poeta, tiene mucho del corazón de la... Así es, hay que sentir, pienso yo, ¿no? Y ahorita, bueno, afortunadamente en mi época, en la generación que me tocó vivir, tenemos la bendición de tener el teléfono y ahí yo grabo la música y busco quien la traduzca a la lengua musical. Tú utilizas el teléfono para la música, pero yo lo utilizo porque me acuerdo de una cuestión, lo grabo y después lo desarrollo yo también. En una crónica. Cuando se me ocurre algún tema de investigación o para una nota periodística, voy, lo grabo y ahí lo dejo guardado. Me imagino que en esa adolescencia tu abuela te contó cómo era la cuestión de la lechera, ¿no? ¿Por qué no compartes esa parte aquí en este espacio? Sí, sin duda. Mi abuela, la Virgen María es la razón de nuestra fe. Aquí en Margarita, por supuesto, bajo la advocación de Nuestra Señora del Valle, y en Los Robles, bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar también, además de la Virgen del Valle, ¿no? Y mi abuela Chela es la razón de mi ser. Porque esas historias que ella compartía conmigo despertaron a mí el interés por compartirla, por investigar. Y ella, desde los 7 años, ayudaba a su mamá a hacer arepas piladas para los peones del Hato Mundo Nuevo, del cual era dueño su papá, y después le ayudó a vender leche de Los Robles a Por la Mar sobre su cabeza en unas maras, que son unas cestas típicas de nuestra tierra margariteña, y así empezó ella a trabajar y desde entonces, después de ese esfuerzo, esos valores nos los inculcó. Y ella, sin saber leer ni escribir, se esforzó por tener 2 profesionales, que son mi papá y mi tía. Y siempre nos inculcó, así como la canción de Perucho. Ella no sabía de matemáticas, ni leer ni escribir, pero nos hizo todo para que nosotros fuéramos profesionales. Y gente de bien. Porque la máxima era para que seas alguien en la vida. Sí, señor. Eso era así. No tiene recuerdos de las abuelas. Tener unas abuelas puntuales. O sea, tengo mis 2 abuelas, más que todo la paterna, que era de la Giles, y con mi abuela Rosa siempre fue un privilegio tenerla allí. Y mi abuela materna vivió hasta los 102 años.
Ajá. Y entonces cuando yo estaba trabajando la cronología del espinal, mi abuela me ayudó mucho. Te ayudó mucho. Y mi bisabuela, que la conocí, murió a los 110 años. Wow, qué bendición. Entonces ese es un caudal que está allí de historia, que Dios nos la mantenga siempre, porque es importante. Amén. Mi abuela materna la asocio yo sobre todo con los sabores. Para mí no hay quien cocine mejor que Celina, que es la mamá de mi mamá. Y el mejor chivo guisado para mí es el que ella hace, que gracias a Dios también está con nosotros. Y el de los Robles es el mejor, ¿no? Sí, por supuesto. Para eso está la Feria del Chivo. La Feria del Chivo, que es nuestro emblema gastronómico, y además el chivo de los Robles se comía directamente, el orégano, por lo menos en el Cerro de las Cabras, cerquita de mi casa, y por eso la carne era tan sabrosa. Porque antes eran más los conejos. Sí. O sea, los cuentos de los conejos de los robles eran espectaculares. Y el roblero era famoso por su habilidad para cazar conejos. Roblero mata conejos y ya regresamos. Seguimos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. El sentido de este programa es ver el corazón de esa gente que está con nosotros. O sea, nosotros vamos allí poco a poco y ustedes se enteran de muchas anécdotas, de la historia que está detrás de esos personajes que son populares, que están con nosotros, que aportan. O sea, aquí no viene nadie que no aporte nada. O sea, eso es el sentido por eso se llama Con Sentido Insular, porque a la gente dice, no es lo mismo con sentido que pegado, que con sentido insular, sentido de la insularidad que nos identifica tanto, porque, o sea, todos los caminos van hacia el mar. Así es. No tenemos otra escapatoria. Emmanuel, y luego el joven ya, tu relación con la iglesia, o sea, yo te he visto también allí, sí. Tienes aquí en el pecho tu Virgen del Pilar. Sí, señor. Y después viene... Fue un regalo de cumpleaños. En los Robles tiene una particularidad que San Judas Tadeo es la octavita de la Virgen, más o menos parecido, cerquita. No, después de la octavita viene San Judas. Y ahora, bueno, vamos a tener a San José Gregorio, que también tenemos una capilla en los Robles de hace muchísimos años. Lo celebra un vecino que se llama Daniel, que vendía, eso es algo también icónico de mi infancia, él vendía el pan asuntino, los dulces asuntino en su bicicleta sobre una mara gigante. Y él andaba por las calles en las tardes y decía, ¡el pan de leche! Sí. ¿Tu relación con la Virgen, con la parte de la... Bueno, eso ¿fuiste monaguillo o no? No. Yo hice mi catecismo, tomé mi comunión en la iglesia de los Robles. Era el padre Ramón Moya, si no me equivoco. Sí. Y desde que empecé a cantar, la primera vez en el Anfiteatro Jesús Ávila de mi pueblo, la primera canción fue dedicada a la ceiba, del maestro Alberto Requena. Fue profético. Era una especie de protesta, de clamor para proteger la ceiba. Y bueno, lamentablemente la premonición se cumplió, la ceiba se secó. Y sin embargo, a partir de allí, yo me ligué, me compenetré con las fiestas y empecé a cantar en los rosarios, en la misa central el 12 de octubre. Después llegó un momento que los sacerdotes, primero, particularmente el padre Reinaldo Trejo. Está por allá por San Juan ahorita. Así es. Y el padre Alexis Mota me encomendaron, bien sea o cantar en la misa de Tadeo, a quien llamamos el jefe, o la misa de la Virgen del Pilar, a quien llamamos la Pilarica, desde hace años. Es una tradición en el pueblo de devoción y amor. Y sí, esa relación fue genuina. Y sobre todo con la Virgen María, en mi caso. Ya ahora hablando de mi etapa como adulto joven, me refugié en la fe en la Virgen María, en la Asunción. Descubrí y me enamoré de otra advocación, de Nuestra Señora de la Asunción, nuestra patrona de Margarita. De hecho, confieso que me aprendí primero el himno de la Virgen de la Asunción que la de la Virgen de los Robles, porque esa letra de los Robles la tenían como en una cofradía. ¿De quién es? La letra de los Robles,
de Jesús Ávila, el himno popular. ¿Cuál es ese? Dice, hay silencio de paz en tu mirada y en tu rostro un amor enternecido, oh Virgen del Pilar Inmaculada, imagen de este pueblo tan querido. Pero la gente que cantaba en la iglesia tenía eso bajo bóveda. Pero vamos a tener que hacer un trabajo con los himnos de las vírgenes y los santos. Sí, correcto. Que no está por ahí. El de la Asunción es de la música del maestro Fermín, Augusto Fermín. Y bueno, allí yo siempre luché en mi bachillerato por estudiar en la UCB. Lo logré, quedé en la UCB, en la Universidad Central. Sin embargo, me mandaron, yo quería comunicación y me mandaron a estudiar odontología. Incursioné en odontología, pero la vida y Dios no quisieron que permaneciera en Caracas. Me quedé sin residencia, viví en Catealamar, di mucha vuelta. Al final se cerraron todos los caminos. Yo lo entendí como una señal, la Virgen del Valle me estaba llamando y mi Pilarica. Y me regreso. Y en ese regreso empiezo a trabajar en la parte del emprendimiento cultural y creo una plataforma que se llamó el Puente de las Artes, donde no solamente se le daba un espacio a los emprendedores productivos, sino también era una ventana para los talentos emergentes, para los cultores. ¿Eso es en la Asunción? Eso fue en la Asunción, porque ya en la Asunción se asentaron mis padres. Y en paralelo yo seguía haciendo vida cultural en Los Robles. Y aquí empecé a estudiar comunicación social en la modalidad a distancia en la Universidad Bicentenaria de Aragua, donde egresé en mención periodismo, diplomado en branding corporativo. Hice diplomados de patrimonio cultural, de historia de Nueva Esparta con la Fundación Yo Soy Identidad, y hacia allá ha estado orientado mi quehacer profesional. Pero tú tenías también una cuestión que se llama Roblero, sin proyecto Roblero, ¿cómo es la cuestión? No, en tiempos de pandemia, Los Robles, al igual que todo el municipio manero, tuvo un cerco epidemiológico. Y entonces, justamente yo aproveché ese tiempo para sacarlo, el árbol genealógico de mi familia, y yo dije, voy a hacer algo que nos sirva de refugio. Y creé algo que se llama Vive Los Robles, que el año pasado quedó becado por la Fundación Bigot, esta iniciativa como emprendimiento cultural a nivel nacional. Fue el primero de 2 que fueron seleccionados. Y allí, bueno, recibí una formación con la Universidad Monte Ávila por emprendimiento cultural. Y Vive Los Robles es la puesta en valor de la identidad, de la historia, porque nosotros siempre hemos vivido como bajo la sombra de Pampatar por la Mar y la Asunción. Y yo digo que aunque no tenemos playa, muy a pesar que Los Robles originalmente, la primera población estuvo en Puerto Moreno. Los Robles no tiene hoy en día playas, pero tiene un mar de cultura, de historias, de personajes que podemos y debemos convertir en productos turísticos para la preservación de nuestra identidad. Y así surge Vive Los Robles, porque yo digo que Los Robles es un pueblo con encanto que no se visita, sino que se vive. ¿Pero está parado el proyecto? No, sigue en paralelo. Yo doy talleres a los niños de la Unidad Educativa Municipal Nicanor Navarro, siempre colaboro con ellos fundamentalmente. Tuvimos una prueba piloto para hacer murales hace 3 años en los espacios públicos de Los Robles, del casco histórico, y visibilizar el legado de cultores como Jesús Ávila, Alberto Requena, Luis José. ¿Estuviste involucrado en la escultura, el busto de...? Sí, el 27 de agosto se declaró como el Día de Jesús Ávila porque este servidor pidió un derecho de palabra en el Consejo Municipal y allí en la petición hice que se declarara el natalicio de Jesús Ávila como un día de júbilo, de investigación y de difusión cultural, y que el busto que había hecho el maestro Juan García hace por lo menos unos 10 años se instalara finalmente en algún espacio público. Se hizo una mesa de trabajo y lo logramos. Allí está el busto de Jesús Ávila en el distribuidor Jesús Ávila. O sea, Jesús tiene en el libro para la documentación de Los Robles de Nicanor, abre con un artículo que escribió Jesús Ávila en el Diario del Caribe en 1988, y Jesús dice: crecí, nací y me desarrollé en los brazos y las canciones de mi mamá en Los Robles. Ya regresamos porque vamos a hablar un poquito de Jesús y esos cultores que han marcado pauta en Los Robles. Ya regresamos.
Y continuamos con tu programa Con Sentido Insular, hoy trasladado prácticamente y literalmente a Los Robles. Estamos aquí en la Plaza de Los Robles, estamos cerquita de la Concha, cerquita de la iglesia y bajo un roble ahí en la plaza. Después nos iremos por allá para el auditorio ahí. Claro, para el teatro. Emanuel, esos personajes, porque cuando son unos personajes tan puntuales, tan hermosos, uno dice los hermosos pues, de todo punto de vista, uno vive oyendo a otra gente hablar de ellos. Sí. Y entonces cuando uno los conoce, o sea, yo me imagino que tú oías a tu abuela, ay, Jesús Ávila anda con una guitarra por ahí, porque su abuela que estaba afuera, y me imagino cómo sería tu emoción cuando escuchaste a Jesús Ávila, pero verlo ahí en vivo, ¿cómo fue eso? Mira, ciertamente en mi casa se hablaba mucho de Chu, como le decían, como le dice mi abuela, porque Dolores Ávila, la mamá de Jesús Ávila, era compañera de vender con maras en la cabeza de mi bisabuela, Licha, que era, así le decía Jesús a mi bisabuela. Y era muy amigo de la casa. Sin embargo, yo lo veía a él tocando en las misas dominicales de la Iglesia Virgen del Pilar. Y a mí me daba como mucha intimidación, porque yo lo tenía él como lo que es, pues como una figura grandísima. Pero él era muy jocoso, muy amable. No pude interactuar mucho, ciertamente, sino ya en mi etapa más adulta. Pero una de las inquietudes que me movilizó a mí para pedir al Consejo Municipal que se declarara el día de su nacimiento como un día para investigar, para difundir, es que en Los Robles se había perdido esa tradición y esa dignificación de su legado y el de tanto, porque en Los Robles además es cuna de poetas y tenemos a Regulo Guerra Salcedo, a Gertrudis González, a Juan Fermín Millán, que era un decimista, a Vicente Emilio Ávila, el Escorpión Negro, que también era un decimista, y hay otra tradición roblera que era hacerle el testamento a los Judas, sí. Y gracias a Dios todavía tenemos presente a Pedro González, que es quien tradicionalmente hacía esta lectura. Y bueno, yo sentía que mi generación, mis coetáneos, no estaban en esa línea. Quizás no había aflorado en ellos esa semilla que sembró Chela en mí, Celina, mi abuela. Y bueno, en esa inquietud no solamente se declaró el día, se puso el busto, sino que se creó la Orden Jesús Ávila para reconocer a los cultores que ahora están labrando su propio camino y también engrandeciendo el de nuestros ancestros culturales. Nicanor tampoco lo conocí, lo recuerdo en la plaza, y sin embargo ha sido un placer visitar su casa, su biblioteca. Tengo muy buena relación con su hija, que es la directora de la institución que lleva su nombre, y de esa manera, fíjate que cuando fui la primera vez a su biblioteca hay un prólogo que le escribió Charo Rosa a él, donde dice que esa obra bibliográfica de Nicanor se la dejaba a las nuevas generaciones. Y para mí es un honor estar cumpliendo con ese cometido, y bueno, espero cada día aumentar en ese compromiso y honrar esa memoria y mantenerla viva. Hay un libro de Nicanor que se recogió con toda la gente que escribió sobre Nicanor. Sí. Y yo escribí un artículo que dice caminandito, o sea, dependiendo cómo fue que era, hacía una columna que él tenía. Es un compendio de todos los títulos que él creó. Yo lo leí. Ese sentir, Manuel, es el sentir identitario, ¿no? O sea, ese arraigo, o sea, ¿cómo lo vive, Manuel? O sea, porque eso hay que, no todo el mundo se expresa a ti, ¿no? Yo lo siento y por eso te lo pregunto, ¿no? ¿Cómo lo vives? Porque se te nota, o sea, tú hablas de Los Robles y se te nota que tú eres roblero. En el sentido no ni siquiera de la voz, sino cómo lo haces. Entonces, ¿cómo vives tú esa parte identitaria, ¿no? Bueno, fíjate, Bernie, el año pasado, en febrero, nos enteramos, mi prometida y yo, de una noticia que nos cambió la vida, que estaba embarazada, nos convertiríamos en padres. Y en la madrugada previa a la confirmación de ese embarazo, pasó algo que nunca había ocurrido. Yo tenía el año pasado 25 años, en 25 años yo nunca había soñado con la Virgen del Pilar. Y esa madrugada yo soñé con la Virgen del Pilar. Y fue la confirmación que el embarazo era un hecho. Después, a lo largo de la gestación, hubo muchos obstáculos, hubo un gran riesgo de muerte tanto para el bebé como para la madre, y la Virgen se manifestó de muchas maneras. Y da la casualidad, aunque para Dios no hay casualidad, fue una diosidencia,
que mi hijo nació de 37 semanas y 3 días por trabajo de parto el día de la bajada de la Virgen del Pilar. Y hoy en día yo vivo la robleridad y el sentir pilarista, que es como se llaman los devotos, como nos llamamos los devotos de la Virgen del Pilar, aquí en el mundo, en Zaragoza, donde está la Basílica del Pilar, como un agradecimiento a Dios. Yo, de hecho, hoy que estamos grabando este programa, hay un evento en mi pueblo, en mi sector, y yo lo asumo con todo el amor y gratitud por Dios. Esa es mi mayor recompensa, porque mi hijo nació bien, sano, y Hazel también, que es como se llama mi prometida. Entonces ese sentir se convirtió en amor, entonces ya eso va mezclado, porque no puedo hablar de los robles sin hablar de mi Virgen. De hecho, hay una evidencia documental que el primer nombre de la población fue El Pilar, claro. por la Virgen del Pilar, que es la primera advocación mariana de la historia. Entonces hoy mi misión de vida como roblero está orientado a enaltecer la devoción a la Virgen del Pilar y la tradición pilarista en el pueblo. Y esa parte se expresa, o sea, se lleva, se siente, porque así es, uno, cuando yo a veces yo me siento a veces que yo trascendí un poquito más, porque yo creo que no veo mi vida sin la identidad insular no espartana. Así es. O sea, uno lo siente y hay una recompensa tan bonita, porque no me considero ahí con personas como tú, que yo digo, así como yo quiero mi espinal, tú quieres tu roble, y entonces si todos quisiéramos lo nuestro, o sea, era un equipo multiquerencia, así. Sí, entonces, eso es importante. Aumenta el sentido. Y por esa razón es que yo quiero dar a conocer a mi pueblo, su patrona, sus tradiciones, su historia, su cultura, porque tú también lo dices, lo que no se conoce no se quiere. Y yo, en el caso de mis vecinos, creo que hay que reconocernos, reconciliarnos, porque bueno, hay que recuperar, ahorita voy a usar esa palabra, ese sentido de fraternidad y solidaridad que siento yo que se ha extraviado un poco en el pueblo, pero estamos todos bajo el manto de la Virgen María, en el caso de los robles, bajo la advocación del Pilar, y de todos los margariteños bajo la advocación de la Virgen del Valle. Y ella nos une y nos da esperanza. Entonces, es la guía de nuestro qué hacer. O sea, nosotros somos Margarita comienza por mar, ¿verdad? Sí, señor. Ese mar que nos rodea. Y Margarita también se identifica con M, que es el nombre de la Virgen María. Ya regresamos. Continuamos con tu programa Con Sentido Insular, hoy conversando con mi amigo Emmanuel Jiménez. Manuel también es de esa gente que ama la cultura, que la siente y la vive, porque eso es la vivencia, es lo que te va a dejar el rastro de lo que tú hiciste. ¿No? Así es. Yo siempre, la palabra clave en todo esto, Emmanuel, es trascender. Que dentro de 40, 60, 80 años, o 90 o 100 años, cuando tú no estés por allí, alguien diga: aquí estaba un muchacho que tenía una cuestión que se llamaba Vive los Robles y nosotros disfrutamos. Ya con eso tú trasciendes. Amén. Pero raro es cuando digan: ¿cómo es que se llamaba aquel muchacho? Ahí sí es verdad que no se hizo nada, ¿no? Entonces, ¿en qué anda, Emmanuel, ahorita? Bueno, Bernie, hablando de eso hace unos 2 años, no, en el 2021, para ser más específico, en esa inquietud de difundir la historia, nuestra identidad, nuestra cultura, en paralelo a mis estudios de periodista, yo empecé a crear contenido sobre la identidad margariteña y tuve una sección que se llamaba Perlas Históricas y Culturales. La sorpresa vino cuando me llega una invitación de la Cámara de Turismo donde me nombran o me incluyen en un top 10 de travel influencers. Y entonces eso para mí fue un choque, porque yo veía a los demás influencers hablando de la playa, de los restaurantes, de los lugares. Y dije, bueno, qué bonito que hayan tomado en cuenta a alguien que está hablando de los margariteños, ¿no? Que debería ser la norma, pero no es lo que prevalece por ahora. Pero nosotros estamos aquí para que así sea la transformación y la puesta en valor definitiva y la incorporación en los medios como este, donde tenemos este espacio maravilloso. Y
Bueno, eso ha ido escalando. Ahora es un compromiso. Yo tengo mi creación de contenido periodístico, audiovisual, enfocado exclusivamente a la cultura, a la identidad y a la historia de toda Margarita. Ahorita, por supuesto, siempre mi especial trabajo con los robles, con Por la Mar, donde estoy trabajando desde el año 2019. Actualmente estamos desarrollando conjuntamente con... ¿Cómo te mueves un momentico así hacia el turismo, hermano? Que no le hemos escarbado. Bueno, o sea, hemos hablado mucho de cultura, pero te hemos visto involucrado... ¿En qué momento llega Sí. ese engranaje? Yo creo que fue en el 2014, cuando tuve la bendición de viajar al exterior. Yo conocí Buenos Aires y conocí un sistema turístico que se apalancaba y su pilar, su base era la cultura. Y decía, Dios mío, pero nosotros teniendo una riqueza cultural que puede a su vez ser un producto turístico, un servicio turístico, una oferta turística, ¿por qué no lo hacemos? Allá yo recuerdo que fui a la casa de Gardel, a la casa de Evita Perón, y entonces en esta esquina había una señalética, aquí se paró fulanito de tal, y una oferta turística muy ligada a la cultura. Ahí es que despierta en mí esa inquietud. Y yo digo, bueno, el turismo yo creo que es la plataforma que necesita la cultura para ser rentable y sostenible, claro, y además para trascender. También tuve la oportunidad de conocer República Dominicana y desde que puse el primer pie en el aeropuerto de Punta Cana había merengue, había bachata, la gente vestida con su ropa típica e incluso la infraestructura del aeropuerto era una churbata gigantesca. Y yo dije, bueno, por aquí va a ser la forma de yo poder impulsar mi quehacer cultural. Y después todo eso se complementa con el periodismo, por supuesto. Entonces te comentaba hace un rato que en la actualidad estamos desarrollando una propuesta de una ruta turística para ser validada por el Ministerio de Turismo con la comunidad indígena Francisco Fajardo, con los consejos comunales, con la asociación de la Santa Cruz y bueno, con amigos como Fernando Fernández Fermín, porque pienso que sin duda alguna la forma de impulsar y de que nuestros cultores, nuestras tradiciones sean rentables y sostenibles deben ser apalancadas en el turismo. Pero tú tienes una pasantía por ahí por la alcaldía de Mariño como director de turismo. Bueno, desde el año 2024 asumí como director de turismo y ha sido una bendición. Ya tenemos 5 rutas certificadas, logramos la puesta en valor del Faro de la Puntilla. Ahorita actualmente recuperó su Capulín por el empeño y la voluntad de los prestadores, de la comunidad y de la actual administración. Y además de eso, estoy haciendo ahorita una maestría en planificación turística para seguir avanzando en este quehacer. No te puedes detener ahí, esa es la clave. Y me están llamando de otra universidad para hacer una maestría en historia, también quiero hacerla. Si tú nacerías, o sea, naces de nuevo y te dan la oportunidad, ¿vas a hacer lo mismo o harías otra cosa? ¿No? Mira, yo creo que uno no tiene que arrepentirse de nada, porque si no estuviéramos aquí tú y yo hablando. Entonces, si Dios me diera otra vez la oportunidad de nacer aquí, lo volvería a elegir. Sería nuevamente roblero, pilarista, devoto de la Virgen del Pilar, de San Judas Tadeo, de Nuestra Virgen del Valle. Y sería un honor volver a ser nieto de Cheli, de Celine y de Manuel, mi abuelo. Yo le hago unas preguntas a una gente siempre para casi cerrar, pero yo te lo voy a hacer a ti doble, ¿no? Los robles en 3 palabras. Devoción, pintoresco y alegre. Y ahora la pregunta que le hago a todos, Margarita en 3 palabras. Margarita en 3 palabras. Calidez, sentir y fe. Si tú tienes la oportunidad, Emanuel, porque esto al final siempre lo hacemos, ¿no? De enviarle un mensaje, mira, sobre todo a los jóvenes, ¿no? O sea, a los jóvenes, y a veces también a los viejos, porque la gente llega hasta la oportunidad que ves de tocar fibra. Tocamos fibra y con ese mensaje que nosotros siempre estamos dando. Entonces, un mensaje para toda esta gente que nos está viendo, tiene la libertad para decir, mira, esto es lo que el sentir. ¿Cuál es tu mensaje para él? Bueno, ahora yo lo veo todo desde la óptica como papá y yo pienso que debemos legarle a nuestros hijos o a las nuevas generaciones un mundo más bonito del que recibimos y del que tenemos. Y ese mundo más bonito lo vamos a construir en la medida
que sumemos esfuerzos, que sumemos voluntades, que entendamos que que no hay que apagar al otro para brillar, que sumando nuestras luces lograremos realmente una transformación en nuestra sociedad. Y no hay que esperar que nos hagan las cosas. Debemos nosotros dar un pie adelante con sentido, con sensibilidad por el otro y por amor a lo que somos, a nuestra esencia, a nuestra raíz, sin ir en contra de la evolución del tiempo, pero primero lo que somos, primero lo que tenemos y primero lo nuestro. Y así lograremos hacer de Margarita un mejor lugar para todos y un mejor destino. Yo te lo digo públicamente, te admiro mucho, o sea, yo sé todo el esfuerzo que tú haces, admiro tu trabajo, admiro porque uno en esa búsqueda del ejército necesario para la defensa de la cultura, tú formas parte de ese ejército que tenemos aquí en Margarita. Gracias. Que le damos brillo y que debemos sostener por siempre. Por eso estamos aquí con Sentido Insular. Hasta otro programa.